El inicio de esta historia no podía ser más impactante. Miriam Hernández, la voz romántica más querida de Chile y reconocida internacionalmente, jamás pensó que el dolor más grande de su vida no vendría de un escenario, de un fracaso profesional ni de un enemigo público, sino de alguien a quien había entregado su confianza absoluta. El golpe llegó desde adentro, desde su propio hogar. En aquellos años Miriam vivía una etapa aparentemente plena, conciertos exitosos, giras internacionales, discos que llegaban a lo más alto de las listas y una familia que parecía ser su refugio. A su lado estaba Jorge Senyin, su esposo y además su manager, el hombre que no solo compartía su vida sentimental, sino que también dirigía su carrera. Juntos parecían un equipo perfecto, el talento y la voz de ella, la organización y estrategia de él. Pero tras esa imagen pública, se gestaba un secreto que pronto explotaría como una bomba. La pieza clave en esta historia fue Darlene Gómez, una fanática incondicional de la cantante. Darlene no era una seguidora común, se convirtió en la líder de los clubs de fans, la que organizaba encuentros, recibía a Miriam en aeropuertos y hasta acompañaba en conciertos y eventos privados. Su lealtad y entusiasmo hicieron que la propia artista le abriera las puertas de su círculo íntimo. Con el tiempo, Darlene pasó de ser solo una admiradora a convertirse en una amiga cercana, alguien de confianza, al punto de ser considerada casi parte de la familia. Pero detrás de esa fachada de amistad y fidelidad se escondía una verdad oscura. Darlene había desarrollado una relación cada vez más estrecha con Jorge. Lo que al inicio parecía simple cercanía laboral y afinidad terminó transformándose en un vínculo secreto y prohibido. Sin que Miriam lo sospechara, su esposo y su amiga compartían un romance clandestino. El secreto comenzó a desmoronarse cuando ciertas señales empezaron a hacerse visibles. Susurros entre conocidos, actitudes sospechosas y la intuición de Miriam comenzaron a despertar dudas. Pero las pruebas más contundentes fueron las que finalmente destrozaron su mundo. Primero llegaron las imágenes, fotografías que circulaban en privado, donde se podía ver a Jorge y Darlene en situaciones comprometedores. Eran besos furtivos, encuentros en lugares escondidos, sonrisas cómplices que no dejaban lugar a dudas. Aquellas imágenes, lejos de ser rumores, se convirtieron en pruebas irrefutables de la traición. Y luego vino lo más doloroso, los mensajes de WhatsApp. Conversaciones directas, íntimas, cargadas de palabras que dejaban al descubierto la relación oculta que mantenían a espaldas de la cantante. Miriam los encontró con sus propios ojos. Cada palabra le golpeaba el alma, cada frase era una estocada. No solo estaba perdiendo a su esposo, estaba siendo traicionada por alguien a quien había considerado amiga, casi una hermana. El impacto fue devastador. Lo que hasta ese momento parecía un matrimonio sólido con años de lucha compartida y sueños en común, se convirtió de un momento a otro en un campo de batalla emocional. La artista, la madre, la esposa, se vio obligada a enfrentar la traición más cruel que podía imaginar. Ese descubrimiento no solo fracturó a la pareja, sino que dejó una herida abierta en toda la familia. Porque lo que Miriam no sabía en ese instante era que sus hijos también serían arrastrados a ese torbellino de dolor, y que el rechazo hacia su padre sería aún más fuerte de lo que ella podía anticipar. Era solo el inicio de un escándalo familiar que marcaría para siempre la vida de los Hernández Senyin. Tras descubrir la verdad, el mundo de Miriam Hernández se derrumbó como un castillo de arena frente a una ola inesperada. La traición de su esposo, Jorge Senyin, no era un simple desliz, ni un error pasajero. Era una historia larga, sostenida en el tiempo, donde la mentira convivía con la rutina diaria. Lo más doloroso era que aquella relación secreta había ocurrido bajo sus propios ojos con una mujer que ella misma había acogido en su vida, Darlene Gómez, la fan que se transformó en amiga, y finalmente en la tercera en discordia. El impacto fue demoledor. Para Miriam, la infidelidad no fue solo un golpe en lo personal, sino también en lo profesional. Jorge no era un esposo cualquiera, era su manager, su socio, su compañero de lucha artística. La pareja había construido juntos una vida de giras, discos y éxitos.
Él estaba presente en cada detalle de su carrera, desde la organización de conciertos hasta las decisiones más estratégicas. Por eso, cuando Miriam descubrió la verdad, sintió que no solo perdía a su marido, sino también a la persona que llevaba las riendas de su carrera. Y había algo todavía más hiriente, el hecho de que la tercera en la historia fuera Darlene, alguien que se movía en su entorno como una sombra. Ella la había visto organizar encuentros de fans, había compartido risas, viajes y confidencias. Le había abierto las puertas de su casa, le había permitido formar parte de sus giras, le había confiado su vida familiar. Esa cercanía, que parecía sincera, resultó ser el disfraz perfecto para ocultar una relación clandestina. Cuando la noticia comenzó a correr entre los más cercanos, el ambiente alrededor de Miriam cambió. Aunque la cantante trató de mantener silencio, los rumores se filtraron y las miradas de compasión y murmuraciones no tardaron en aparecer. Él, ¿qué dirán?, pesaba, pero el mayor peso estaba dentro de su propio hogar. La desconfianza se volvió un huésped permanente. El matrimonio se convirtió en un campo de batalla silencioso. Miriam se debatía entre el dolor y la rabia, mientras Jorge intentaba justificar lo injustificable. Detrás del telón de los escenarios, donde la artista seguía entregando su voz con la misma fuerza de siempre, había una mujer rota, tratando de mantener la compostura frente al público mientras en su interior se desmoronaba. Los hijos comenzaron a notar los cambios. Las discusiones en casa, los silencios incómodos, los gestos de incomodidad entre sus padres. Ellos, que habían crecido viendo a su madre como una mujer fuerte, ahora percibían que algo oscuro estaba ocurriendo. Y aunque Miriam intentaba protegerlos, la tensión era imposible de ocultar. La herida era aún más profunda porque la traición no provenía de una rival desconocida, sino de alguien del círculo íntimo. Para Miriam, esa doble puñalada se sentía como una humillación insoportable. La decepción no se limitaba al engaño físico, sino a la mentira sostenida, a la burla disfrazada de amistad y apoyo. El dolor detrás del telón era inmenso. Mientras el público la aplaudía de pie, mientras las radios seguían sonando sus canciones, Miriam lloraba en silencio tras bambalinas. Muchas veces terminaba un concierto con una sonrisa en el rostro y un corazón quebrado. El escenario se convirtió en su refugio, pero también en su máscara. Cantaba para sanar, pero al bajar las luces volvía a enfrentar la realidad, un hogar que se desmoronaba, un esposo en el que ya no podía confiar y una amiga que se había transformado en verdugo. Lo más difícil fue mantener la dignidad en medio del escándalo. En público, Miriam prefirió callar, evitar declaraciones, no exponer detalles. Pero en privado, el dolor la consumía. La rabia, la impotencia y la traición se mezclaban con el miedo a lo que vendría. ¿Qué pasaría con sus hijos? ¿Cómo podrían ellos entender que su padre había destrozado la confianza de la familia? Este capítulo de su vida marcó el inicio de un quiebre inevitable. El amor ya no era amor, la confianza ya no existía, y la familia comenzaba a sentir el peso de una verdad insoportable. El dolor detrás del telón se convirtió en un secreto a voces, y lo que alguna vez fue un matrimonio ejemplar a los ojos del público, en realidad estaba condenado a desmoronarse desde adentro. Si la traición de Jorge Senjín con Darlene Gómez había herido profundamente a Miriam Hernández, lo que ocurrió después marcaría un antes y un después en la vida de sus hijos. Porque, al final, la infidelidad podía tener un perdón a medias, un intento de olvido con el paso del tiempo. Pero lo que vino después resultó mucho más doloroso, el descubrimiento de que aquel hombre no solo había engañado, sino que también hablaba con desprecio de la mujer que les dio la vida. El protagonista de este capítulo fue Ignacio Senjín Hernández, el hijo mayor de la cantante. Un muchacho que había crecido rodeado de la música de su madre, admirando la fuerza de esa mujer que, a pesar de la fama, nunca dejó de ser madre presente, cariñosa y protectora. Ignacio había visto a sus padres compartir escenarios, viajes y proyectos, y aunque sabía que no todo era perfecto, jamás imaginó que su mundo familiar se fracturaría de aquella manera. Todo cambió una tarde cualquiera cuando Ignacio, sin proponérselo, accedió al celular de su padre. Lo que encontró allí lo dejaría marcado para siempre.
No eran solo mensajes con Darlene Gómez ni conversaciones cariñosas o románticas. Eran palabras crueles, frases cargadas de resentimiento hacia su madre, comentarios que dibujaban a Miriam como una mujer fría, distante, arrogante. En los mensajes, Jorge le decía a su amante que ya no sentía amor por su esposa, que la convivencia con ella era insoportable, que lo trataba mal, que se había vuelto orgullosa y que no era la mujer de la que alguna vez se había enamorado. Incluso llegaba a insinuar que la vida con Miriam era una cárcel y que con Darlene se sentía libre, vivo, comprendido. Cada palabra era como un puñal directo al corazón de Ignacio. Para él, su madre era todo lo contrario, era la mujer que había sacrificado noches enteras de descanso para acompañarlos, la que a pesar de sus giras y compromisos siempre encontraba tiempo para ser madre. Era la figura de amor y esfuerzo que nunca se rindió frente a nada. Le era su propio padre despreciándola, minimizándola y humillándola en conversaciones privadas fue algo que no pudo soportar. Ignacio, con lágrimas en los ojos, decidió contarle a su hermana lo que había descubierto. No podía cargar solo con ese secreto, no podía callar lo que había leído. Su hermana, al escuchar los mensajes, sintió la misma indignación. No solo se trataba de que su padre hubiera traicionado a su madre con otra mujer, lo que los destrozó fue darse cuenta de que él, en lugar de respetarla, la deshonraba con palabras hirientes a sus espaldas. Desde ese instante, los hijos comenzaron a mirar a Jorge con otros ojos. Ya no lo veían como el padre que siempre los acompañaba, sino como un hombre que había lastimado a la persona más importante en sus vidas. El rechazo fue inmediato y creciente. El dolor se convirtió en rabia, y la rabia en resentimiento. Ignacio, sobre todo, se sintió traicionado como hijo. Porque un padre puede equivocarse, puede cometer errores, pero hablar mal de la madre de tus hijos frente a otra mujer, menospreciarla y ensuciar su imagen, era algo imperdonable. Para él, Jorge no solo había fallado como esposo, sino también como padre. A partir de ese momento, la distancia se hizo inevitable. Los hijos comenzaron a rechazar cualquier acercamiento de Jorge. Las palabras que habían leído no podían borrarse, las frases crueles quedaron grabadas en su memoria. Era como si esas conversaciones hubieran destruido cualquier puente posible entre ellos. Para Miriam, enterarse de lo que sus hijos habían descubierto fue aún más desgarrador. Ella podía soportar la traición en carne propia, pero ver a sus hijos dolidos, desilusionados y con el corazón roto era un peso demasiado grande. Intentó explicarles, intentó suavizar el dolor, pero los chicos ya habían tomado una postura, no querían volver a ver a su padre. Ese fue el verdadero quiebre en la familia. La infidelidad había abierto la grieta, pero las palabras de desprecio fueron el derrumbe total. Desde entonces, Jorge Semyin dejó de ser una figura paterna cercana para convertirse en un recuerdo amargo, en el hombre que había destruido la paz y el respeto dentro del hogar. Ignacio, el hijo que escuchó demasiado, se transformó en testigo del lado más oscuro de su padre. Y con su silencio roto, marcó para siempre la relación de Jorge con sus hijos, una herida que hasta hoy no ha logrado cerrar. Cuando Miriam Hernández finalmente tomó la decisión de ponerle fin a su relación con Jorge Semyin, lo hizo con la esperanza de que, con el paso del tiempo, las aguas pudieran calmarse. La cantante pensaba que, más allá de sus propios sentimientos, sus hijos lograrían mantener un vínculo con su padre. Después de todo, el lazo de sangre era irrompible, y ella nunca quiso que Ignacio y su hermana crecieran con la ausencia de su figura paterna. Pero lo que Miriam no anticipó fue que la herida de sus hijos era mucho más profunda de lo que parecía. Ignacio y su hermana ya no solo veían a Jorge como el hombre que había engañado a su madre con una amiga cercana. Para ellos, el verdadero dolor radicaba en las palabras que habían leído en aquellas conversaciones privadas. El desprecio, las críticas y la humillación hacia su madre eran imperdonables. Ignacio lo dijo claramente: una cosa es que te enamores de otra persona, otra muy distinta es que hables así de mamá. Para los hijos, el engaño pudo haber sido un error humano, pero denigrar a su madre, insultarla a sus espaldas y usar palabras crueles para describirla fue lo que terminó de romper el vínculo.
Desde entonces los intentos de Jorge por acercarse se encontraron con un muro de frialdad. Llamadas sin responder, mensajes sin contestar, encuentros incómodos donde los hijos apenas lo miraban a los ojos. Había un silencio cargado de resentimiento, un rechazo que se hacía evidente con cada gesto. La relación padre-hijos comenzó a apagarse como una vela sin oxígeno. Jorge, acostumbrado a ser la figura de autoridad en casa, se encontró con que ya no tenía voz ni voto en la vida de sus propios hijos. Ellos lo veían con desconfianza, con enojo, y con un dolor que se disfrazaba de indiferencia. Para Miriam este fue un doble golpe. Aunque estaba herida y dolida por la traición, nunca quiso que sus hijos odiaran a su padre. Intentó suavizar la situación, incluso pidió que lo respetaran como figura paterna. Pero la decisión ya estaba tomada, Ignacio y su hermana no podían perdonarlo. El daño estaba hecho, y la imagen de Jorge había quedado destrozada ante sus ojos. Las reuniones familiares se convirtieron en recuerdos lejanos. En lugar de compartir momentos juntos, los hijos preferían la compañía de su madre, la mujer que, a pesar de todo el dolor, nunca dejó de darles estabilidad. La ausencia de Jorge se volvió casi natural, como si él ya no formara parte de sus vidas. El rechazo no fue un acto impulsivo, sino una decisión consciente. Era su forma de proteger a su madre, de tomar partido en una batalla donde ellos sentían que la víctima había sido ella. Y aunque el tiempo siguió su curso, esa herida no sanó. El rechazo de los hijos se convirtió en la sentencia más dura para Jorge Senyin. Porque perder a una esposa puede ser doloroso, pero perder el respeto y el amor de tus hijos es un castigo que ninguna reconciliación parece capaz de revertir. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero en el corazón de los hijos de Miriam Hernández, la herida dejó cicatrices imposibles de borrar. Aunque los años pasaron y cada uno siguió su camino, la sombra del dolor provocado por Jorge Sanian permaneció latente, como una marca invisible que todavía condiciona muchas de sus emociones y decisiones. Después de la separación, Miriam intentó reconstruir su vida y darles a sus hijos un hogar lleno de amor y estabilidad. Sin embargo, las secuelas emocionales eran profundas. No era fácil explicarles a los pequeños por qué su padre ya no estaba, ni tampoco justificar las escenas de dolor que habían presenciado. Muchas veces los silencios hablaban más que las palabras, y en esos silencios se escondía la verdad que todos conocían, pero pocos se atrevían a decir en voz alta: la herida no estaba cerrada. Los hijos crecieron, formaron sus propias ideas y comenzaron a mirar el pasado con otros ojos. Lo que de niños había sido confusión, de adultos se transformó en resentimiento. No se trataba solo de la ausencia, sino de todo lo que esa ausencia significaba, los recuerdos de gritos, de discusiones, de lágrimas que jamás olvidaron. A cada paso importante de sus vidas, graduaciones, logros personales, pequeños triunfos, la ausencia del padre se hacía más evidente, y con ella, la herida volvía a abrirse. Para Miriam, este proceso tampoco fue sencillo. Como madre, se debatía entre proteger a sus hijos del dolor y permitirles confrontar su propia verdad. Sabía que ellos merecían sanar, pero también entendía que esa sanación no era automática. El rechazo hacia Jorge Sanian no nació de un día para otro, fue la consecuencia de una historia llena de episodios difíciles, secretos incómodos y sentimientos acumulados que nunca se resolvieron. Lo más doloroso de todo era que, aunque intentaban avanzar, siempre había algo que los hacía regresar a ese punto de quiebre. Los hijos, ya adultos, confesaban en conversaciones privadas que la figura paterna nunca fue un ejemplo positivo para ellos. Al contrario, fue una constante recordación de lo que no querían repetir en sus propias vidas. Esa herida, la que nunca cerró, se convirtió en una especie de legado amargo. Un recordatorio de que el pasado no siempre queda atrás y de que los vínculos de sangre, aunque poderosos, no garantizan amor ni respeto. El rechazo de los hijos hacia su padre fue una declaración de independencia, pero también un testimonio de cuánto dolor cargaron en silencio durante años. Y aunque Miriam Hernández logró salir adelante con fortaleza, el eco de esa historia familiar aún resuena en cada paso de sus hijos. Porque a veces las heridas no sanan del todo, solo aprenden a convivir con el tiempo.
Amigos y amigas de Secretos de Historias, aquí concluimos este relato lleno de emociones, secretos y recuerdos que marcaron para siempre a los hijos de Miriam Hernández. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Y recuerden, los comentarios son bienvenidos siempre con respeto hacia las personas de quienes hablamos en este espacio.